Elena cocinaba con amor para hombres que apenas sabían su nombre, pero uno de ellos la observaba en silencio, recordando todo lo que había perdido. Cuando la verdad salga a la luz, descubrirás que no era un vaquero cualquiera, y que ella tampoco era solo una cocinera. Esta no es una historia de ricos y pobres, es una historia de amor, traición y justicia ancestral, porque cuando Elena descubra quién es en realidad, ya nada volverá a ser igual. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Te leemos con mucho cariño. El sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados sobre las montañas rocosas, cuando Elena Morales encendió el fuego de la cocina en el rancho Brazos Perdidos. A sus 24 años había perfeccionado el arte de alimentar a una docena de hombres hambrientos con los recursos limitados que le proporcionaba el austero presupuesto del rancho. Sus manos expertas se movían con precisión matemática. 12 huevos, 3 libras de tocino, una montaña de frijoles refritos y suficientes tortillas de harina para alimentar a un pequeño ejército. El aroma del café recién molido se mezclaba con el humo del comal, creando esa fragancia matutina que había llegado a definir su existencia. «Buenos días, muchachos», saludó Elena cuando los primeros vaqueros comenzaron a arrastrarse hacia la mesa comunal, aún medio dormidos y con el cabello revuelto por la noche. Red Murphy, un irlandés pelirrojo con más pecas que paciencia, gruñó algo ininteligible mientras se servía café con manos temblorosas. A su lado, Diego Hernández, el más veterano del grupo, se persignó antes de tomar su primer sorbo. «Elena, niña, tus frijoles son mejor medicina que cualquier doctor», murmuró Diego con esa voz rasposa que había desarrollado después de 30 años, gritando órdenes a ganado terco. Los demás fueron llegando en orden predecible. Tommy el flaco, tan delgado que parecía que un viento fuerte podría llevárselo. Big Sam, cuyo apodo era irónico considerando que medía apenas 5 pies y 4 pulgadas. Carlos Mendoza, el bromista del grupo. Pete Wilson, silencioso como una tumba pero confiable como el amanecer. Frank Torres, siempre con una historia que contar. Mike O'Connor, el más joven y entusiasta. Bill Rodríguez, el más cercano a Elena en edad, pero a años luz en experiencia. Y Joe Thompson, cuya risa contagiosa podía alegrar hasta el día más gris. Pero el último en llegar, como siempre, era Jake. Elena había notado desde el primer día que Jacob no era como los demás. No solo por su altura imponente o sus ojos azules que parecían contener secretos profundos, sino por pequeños detalles que la mayoría pasaban por alto. Sus botas, aunque gastadas, eran de cuero genuino de la mejor calidad. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, conservaban una suavidad que hablaba de una vida anterior menos áspera. Y había algo en su manera de hablar, una elegancia sutil en su dicción, que contrastaba con el lenguaje directo y sin adornos de los otros vaqueros. «Buenos días, Elena», saludó Jake con esa sonrisa que siempre lograba acelerar imperceptiblemente el corazón de la joven cocinera. «¿Cómo está María esta mañana?». Esa pregunta diaria por su hermana enferma era otro detalle que diferenciaba a Jake del resto. Mientras los otros vaqueros aceptaban su comida con gruñidos de agradecimiento y se lanzaban directamente al trabajo, Jake siempre se tomaba un momento para preguntar por su bienestar personal. «Mejor, gracias por preguntar», respondió Elena, sintiendo ese familiar calor en las mejillas que aparecía cada vez que Jake mostraba su consideración genuina. «La medicina que conseguí la semana pasada le está ayudando mucho». Jake asintió con satisfacción, como si las buenas noticias de María fueran personalmente importantes para él. Se sirvió su desayuno con los mismos modales educados que exhibía cada mañana, esperó a que Elena se sentara antes de comenzar a comer. Y mantuvo esa conversación ligera, pero significativa, que había llegado a ser el punto culminante del día de Elena. «El trabajo honesto dignifica al ser humano», comentó Elena mientras recogía los platos vacíos, repitiendo una frase que había aprendido de su difunta madre.
Jake la observó con esa intensidad tranquila que siempre la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Una comida hecha con amor alimenta más que el cuerpo», respondió, sus palabras cargadas de un significado más profundo que la simple cortesía. Después del desayuno, mientras los otros vaqueros salían ruidosamente hacia sus tareas diarias, Jake siempre se quedaba unos minutos extra. No para evitar el trabajo. Elena había observado que era el más dedicado de todos cuando se trataba de cumplir con sus responsabilidades, sino para ayudarla con las tareas más pesadas de la cocina. «No tienes que hacer esto, Jake», protestaba Elena cada mañana cuando él insistía en cargar los baldes de agua pesados o lavar las ollas más grandes. «Lo sé», respondía él simplemente, como si esa fuera explicación suficiente. En esos momentos de trabajo compartido, Elena se permitía observarlo más detenidamente. Sus movimientos eran económicos y precisos, pero había una gracia en ellos que hablaba de una educación física más refinada que la típica de un vaquero. Cuando se inclinaba para levantar algo pesado, los músculos de su espalda se definían bajo la camisa de trabajo, revelando una fortaleza que parecía más desarrollada por ejercicio deliberado que por el trabajo duro y casual del rancho. La rutina se repetía día tras día con pequeñas variaciones. Elena se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, supervisaba el almuerzo que los vaqueros llevaban al campo y pasaba las tardes preparando la cena y planeando las comidas del día siguiente. Era una existencia simple pero satisfactoria, con un propósito claro que la mantenía enfocada. Sin embargo, cada centavo que ganaba tenía un destino específico, la medicina de María. Su hermana menor había contraído una enfermedad pulmonar el invierno anterior, y los medicamentos necesarios para mantenerla estable costaban más de lo que Elena podía permitirse cómodamente, pero no había opción. María era todo lo que le quedaba de familia, y Elena había hecho un juramento silencioso de hacer todo lo necesario para mantenerla viva y saludable. Por las noches, después de servir la cena y limpiar la cocina, Elena cabalgaba los 3 kilómetros hasta el pequeño pueblo donde María vivía con la señora García, una viuda bondadosa que había aceptado cuidarla a cambio de una modesta compensación económica. «¿Cómo te sientes hoy, pequeña?», preguntaba Elena cada noche, sentándose al borde de la cama donde María descansaba. «Mejor cuando estás aquí», respondía invariablemente María, con esa sonrisa que lograba iluminar incluso las noches más oscuras. Elena le contaba historias del rancho, pequeños incidentes graciosos protagonizados por los vaqueros, anécdotas de cocina, cualquier cosa que pudiera distraer a su hermana del aburrimiento y la preocupación por su salud. Cuidadosamente evitaba mencionar sus propias preocupaciones financieras o el cansancio acumulado de trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer. «¿Hay alguien especial en el rancho?», preguntó María una noche con esa perspicacia que conservaba a pesar de la enfermedad. Elena sintió el familiar rubor en sus mejillas. «No sé de qué hablas». «Sí sabes», insistió María con una sonrisa traviesa. «Tienes esa expresión cuando piensas en alguien. ¿Cómo se llama?» «Jake», admitió Elena finalmente, incapaz de mentir a su hermana. «Pero no es lo que piensas, es solo diferente a los demás». «¿Diferente cómo?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Es gentil, educado, pregunta por ti cada mañana, y hay algo en él, como si estuviera guardando un secreto importante». María asintió con sabiduría que parecía demasiado madura para sus 18 años. Los mejores hombres siempre tienen secretos interesantes. Esa noche, mientras regresaba al rancho bajo un cielo estrellado, Elena reflexionó sobre las palabras de su hermana. Jake definitivamente tenía secretos. La pregunta era si alguna vez confiaría lo suficiente en ella para compartirlos. Al llegar al rancho, encontró todas las luces apagadas, excepto una lámpara solitaria en la ventana de la cocina. Al acercarse, vio una figura familiar sentada en los escalones del porche, como si hubiera estado esperando su regreso. «Jake, ¿qué haces despierto tan tarde?». «Me preocupé cuando no regresaste a la hora usual»,
confesó él, poniéndose de pie con esa elegancia natural que siempre la sorprendía. ¿Está bien, María? Sí, solo pasé más tiempo con ella esta noche. Elena sintió una calidez extraña en el pecho ante la evidencia de que Jake había estado preocupado por su bienestar. No tenías que esperarme. Lo sé, respondió él, utilizando la misma explicación simple que ofrecía cada mañana cuando la ayudaba en la cocina. Se quedaron allí parados en la oscuridad fragante de la noche del desierto, con solo las estrellas como testigos de ese momento de conexión silenciosa. Elena pudo sentir la intensidad de la mirada de Jake, aunque no podía ver claramente sus rasgos en la penumbra. Elena, comenzó él, su voz más suave de lo usual, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, espero que sepas que puedes confiar en mí. Había algo en su tono que sugería que se refería a mucho más que los favores casuales entre compañeros de trabajo. Elena sintió un impulso súbito de preguntarle directamente sobre su pasado, sobre los secretos que parecía cargar, sobre la razón por la cual un hombre obviamente educado y refinado había terminado trabajando como vaquero en un rancho perdido en medio de la nada. Pero en lugar de eso, simplemente asintió y murmuró: «Buenas noches, Jake». «Buenas noches, Elena». Mientras se dirigía hacia su pequeña habitación en la parte trasera de la casa principal, Elena pudo sentir que Jake la observaba hasta que desapareció de su vista. Esa noche se durmió con una pregunta dando vueltas en su mente: ¿qué secretos guardaba el corazón de Jacob y por qué su simple presencia había comenzado a significar tanto para ella? Acto 2. Pequeñas señales. La primera señal de que Jake no era un vaquero común llegó durante una conversación casual sobre el precio del ganado. Elena había mencionado que el patrón del rancho estaba preocupado por las fluctuaciones del mercado, cuando Jake interrumpió con un análisis detallado de las tendencias económicas que afectaban la industria ganadera. Los precios siempre bajan después de las cosechas de maíz abundantes en el Medio Oeste, explicó con una naturalidad que hizo que Elena lo mirara con sorpresa. Los productores tienen más forraje disponible, mantienen el ganado más tiempo para engordarlo, y la sobreoferta temporal hace que los precios caigan aproximadamente un 15% hasta la primavera siguiente. Red Murphy, quien había estado escuchando mientras masticaba su desayuno, levantó la vista con expresión confundida. ¿Cómo diablos sabes tanto sobre economía, Jake? Jake se tensó visiblemente, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado demasiado. «Se aprende cuando se presta atención», murmuró, concentrándose intensamente en su plato de huevos. Pero Elena había notado la forma en que había estructurado su explicación, usando términos técnicos y conceptos que iban mucho más allá del conocimiento práctico que cualquier vaquero podría haber adquirido a través de la experiencia. La segunda señal llegó una semana después, cuando Elena se cortó accidentalmente la mano mientras preparaba la cena. Jake apareció a su lado antes de que ella pudiera siquiera gritar, moviéndose con una velocidad y precisión que parecían instintivas. «Déjame ver», ordenó con una autoridad que contrastaba completamente con su demeanor usual, modesto y deferente. Sus manos al examinar la herida eran suaves pero expertas, limpiando la sangre y evaluando la profundidad del corte con movimientos que hablaban de experiencia médica. «No necesita suturas, pero hay que limpiarla bien para prevenir infección». «¿Dónde aprendiste sobre medicina?», preguntó Elena mientras Jake vendaba cuidadosamente su mano con tiras de tela limpia. «Uno aprende de todo un poco», respondió evasivamente, pero Elena había notado la profesionalidad en su técnica, la forma en que había examinado la herida como alguien que había tratado lesiones anteriormente. Las manos de Jake en sí mismas eran otra inconsistencia. Aunque callosas por el trabajo del rancho, conservaban una suavidad fundamental que hablaba de una vida anterior menos áspera. Sus uñas estaban limpias y bien cuidadas, de una manera que era inusual entre los vaqueros, que típicamente tenían las manos permanentemente manchadas por el trabajo con cuero y ganado. La tercera señal fue la más reveladora de todas.
Una tarde lluviosa, cuando el trabajo del rancho estaba suspendido, Elena encontró a Jake en la sala común leyendo un libro que había sacado de su bolsa personal. Se acercó curiosa y se sorprendió al ver que estaba leyendo Hamlet, en lo que parecía ser una edición cara con encuadernación de cuero. «No sabía que te gustaba Shakespeare», comentó, sentándose cerca de él. Jake levantó la vista, y por un momento pareció como un animal atrapado buscando una ruta de escape. «¿Dónde aprendiste tanto sobre Shakespeare?», preguntó Elena con una sonrisa, genuinamente interesada. «Los libros son compañeros fieles durante noches solitarias», respondió después de una pausa, pero su respuesta no explicaba cómo había obtenido acceso a una educación que le permitiera apreciar literatura clásica. «¿Cuál es tu obra favorita?», preguntó Elena, instalándose para una conversación más larga. Los ojos de Jake se iluminaron con un entusiasmo que raramente mostraba cuando hablaba de trabajo del rancho. «Tal vez el Rey Lear». Hay algo poderoso en la historia de un hombre que lo pierde todo por no saber distinguir entre la adulación falsa y el amor verdadero. La sofisticación de su análisis dejó a Elena sin habla. No solo había leído la obra, sino que la había entendido a un nivel que requería educación formal considerable. «¿Estudiaste en alguna universidad?», preguntó directamente. Jake cerró el libro abruptamente, y esa expresión guardada que Elena había llegado a reconocer se instaló en su rostro. «Un poco aquí y allá», murmuró. Pero Elena había visto suficiente. La educación de Jake no había sido un poco aquí y allá. Había sido formal, extensa y probablemente muy cara. La cuarta señal llegó de la manera más inesperada. Elena había mencionado casualmente que necesitaba ir al pueblo para comprar medicina para María, pero que tendría que esperar hasta el final del mes cuando recibiera su pago. Al día siguiente, encontró un sobre debajo de su puerta con suficiente dinero para comprar un suministro de un mes completo de medicamentos. Una nota acompañaba el dinero. «Encontré esto en el suelo cerca de la puerta. Debe habérsete caído, J». Elena sabía perfectamente que no había perdido dinero. También sabía que la cantidad exacta correspondía precisamente al costo de la medicina de María. Pero lo que más la perturbó fue la calidad del papel de la nota y la elegante caligrafía de Jake. No era la escritura tosca que esperaría de un vaquero, sino la letra educada de alguien que había recibido instrucción formal en penmanship. Esa tarde confrontó a Jake directamente. «Sé que tú pusiste ese dinero debajo de mi puerta». «No sé de qué hablas», respondió él, pero el rubor en sus mejillas lo traicionaba. «Jake», dijo Elena suavemente, «no tienes que mentirme. Agradezco tu generosidad, pero no puedo aceptar caridad». «No es caridad», respondió él con una intensidad súbita. Es simplemente ayudar a alguien que lo merece». «¿De dónde sacaste ese dinero? Los vaqueros no ganan lo suficiente para regalar cantidades como esa». Jake la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver una lucha interna reflejada en sus ojos azules. Finalmente, suspiró profundamente. «Elena, hay cosas sobre mí que no puedes entender. No porque no seas lo suficientemente inteligente», se apresuró a aclarar, «sino porque es complicado». «Entonces explícamelo», lo desafió ella. «Confía en mí». «Ojalá pudiera», murmuró él, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Ojalá fuera tan simple». Esa noche, Elena se quedó despierta, pensando en todas las pequeñas inconsistencias que había observado en Jake durante los meses que llevaba trabajando en el rancho. Su educación evidente, sus manos suaves, su conocimiento de medicina, su generosidad inexplicable, su manera refinada de hablar cuando se olvidaba de ser cauteloso. La conclusión era inevitable. Jake no era quien pretendía ser, pero si no era un vaquero común, ¿qué estaba haciendo en el rancho Brazos Perdidos? ¿Y por qué se había tomado la molestia de disfrazarse como algo que obviamente no era? Más importante aún, ¿por qué parecía tan determinado a ayudar a una cocinera mestiza y a su hermana enferma? Al día siguiente, Elena decidió observar a Jake más sistemáticamente.
Notó que recibía correo ocasionalmente, pero nunca lo abría en presencia de otros. Observó que a veces se levantaba en medio de la noche y caminaba solo por el perímetro del rancho, como si estuviera patrullando o pensando en problemas que iban mucho más allá de las preocupaciones típicas de un trabajador del rancho. También notó que cuando los otros vaqueros hablaban sobre sus familias o sus planes futuros, Jake se quedaba callado, como si no tuviera pasado que quisiera compartir o futuro que pudiera discutir abiertamente. La curiosidad de Elena se intensificó hasta convertirse en una necesidad genuina de entender al hombre que había comenzado a ocupar sus pensamientos durante las horas tranquilas del día. No era solo atracción física, aunque tenía que admitir que Jake era increíblemente apuesto. Era algo más profundo, una conexión con su carácter, una admiración por su bondad genuina y una fascinación por el misterio que parecía rodear cada aspecto de su identidad. ¿Quién eres realmente, Jake?, murmuró para sí misma una noche mientras observaba su silueta solitaria caminando bajo las estrellas. Como si hubiera escuchado su pregunta susurrada, Jake se detuvo y miró hacia la ventana de la cocina donde Elena estaba parada. Incluso a esa distancia, pudo sentir la intensidad de su mirada. Levantó la mano en un saludo tímido, y él respondió con un gesto similar antes de continuar su caminata nocturna. Elena se fue a dormir esa noche con la certeza de que los secretos de Jake pronto saldrían a la luz. Lo que no sabía era qué tan pronto llegaría ese momento, o qué tan dramáticamente cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre el hombre del que se estaba enamorando sin darse cuenta. Acto 3. Amenaza externa. El primer signo de que el pasado de Jake estaba alcanzándolo llegó en forma de dos extraños que aparecieron en el pueblo cercano un martes por la mañana. Elena se enteró cuando Diego regresó del pueblo con suministros y un rostro preocupado que inmediatamente puso a todos en alerta. Había dos hombres preguntando por alguien llamado Jacob Whitmore, informó Diego mientras descargaba las provisiones en la cocina. Tipos duros, con armas caras y modales de ciudad. El cantinero me dijo que ofrecieron dinero por información. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Jacob Whitmore. No Jake el vaquero, sino Jacob Whitmore, un nombre que sonaba importante, como si perteneciera a alguien con dinero y posición social. Observó cuidadosamente a Jake durante la cena esa noche. Estaba más callado de lo usual, y sus ojos se movían constantemente hacia las ventanas como si esperara ver algo amenazante en la oscuridad. Cuando Red mencionó casualmente la información de Diego sobre los extraños, Jake se tensó visiblemente, aunque trató de disimularlo, concentrándose intensamente en su comida. ¿Conoces a alguien llamado Jacob Whitmore?, preguntó Elena directamente después de que los otros vaqueros se hubieran retirado. Jake la miró durante un largo momento, y ella pudo ver una lucha interna reflejada en sus ojos. ¿Por qué preguntas? Porque tienes la misma expresión que tendrías si acabaran de mencionar tu nombre verdadero. Jake suspiró profundamente y se pasó las manos por el cabello. Elena, hay cosas que es mejor que no sepas. ¿Estás en algún tipo de peligro?, preguntó ella, y la preocupación genuina en su voz pareció sorprenderlo. Posiblemente, admitió después de una pausa. Y si me quedo aquí, podría poner a otros en peligro también. Incluyéndome a mí, especialmente a ti, murmuró él, su voz cargada de una emoción que Elena no pudo identificar completamente. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó varias veces para mirar por la ventana y cada vez vio la figura solitaria de Jake caminando por el perímetro del rancho. No era su caminata nocturna usual y contemplativa. Era el patrullaje de un hombre que esperaba problemas. Al día siguiente, la tensión era palpable. Jake trabajó con una intensidad frenética, como si estuviera tratando de terminar todas sus responsabilidades en el menor tiempo posible. Cuando Elena le llevó almuerzo al campo, lo encontró preparando su caballo con alforjas que parecían estar listas para un viaje largo. ¿Te vas?, preguntó directamente. Jake se detuvo, sus manos inmóviles en las correas de la silla. Estoy considerándolo.
¿Sin explicación? ¿Sin despedida? A veces huir es la única forma de proteger a quienes amas, dijo él, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Quiénes amas? Jake se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, su máscara de vaquero común había desaparecido completamente. Lo que vio en su rostro era vulnerabilidad pura, miedo genuino, y algo que la hizo sentir como si su corazón fuera a explotar en su pecho. Elena, comenzó él, acercándose hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos cafés. Desde el primer día que llegué aquí, tú has sido. Jake, el grito de Red los interrumpió. Vienen jinetes, 3 hombres armados. Jake se transformó instantáneamente. La indecisión y vulnerabilidad desaparecieron, reemplazadas por una determinación fría y calculada que Elena nunca había visto antes. Se movió hacia su caballo con movimientos fluidos y precisos, verificando algo en sus alforjas que Elena no pudo ver claramente. Elena dijo con una voz que no admitía argumentos: «Ve a la casa y quédate adentro. No salgas sin importar lo que escuches». «¿Quiénes son?», preguntó ella, pero Jake ya estaba caminando hacia el frente del rancho donde los otros vaqueros se habían reunido. Elena corrió hacia la casa, pero se posicionó en una ventana desde donde podía observar lo que sucedía. Los 3 jinetes se acercaron lentamente, e incluso desde la distancia pudo ver que llevaban armas de aspecto caro y ropa que no pertenecía al territorio. El líder del grupo, un hombre alto con bigote meticulosamente arreglado, habló con una voz que resonó a través del patio del rancho. «Estamos buscando a Jacob Whitmore III. Sabemos que está aquí». Elena vio a Jake dar un paso adelante, y su postura había cambiado completamente. Ya no era el vaquero modesto y deferente que conocía. Era alguien acostumbrado a la autoridad, alguien que no se intimidaba fácilmente. «¿Y ustedes son?», preguntó Jake con una voz que Elena apenas reconoció. «Representantes de la familia Whitmore, hemos venido a llevarte de regreso donde perteneces, Jacob». «¿Y si no quiero ir?». El líder sonrió, pero no había calidez en la expresión. «No es una invitación, primo». Elena sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. «Primo, familia Whitmore, Jacob Whitmore III». Las implicaciones se estrellaron contra ella como una avalancha. Jake no era solo un hombre con secretos. Era alguien importante, alguien con familia y responsabilidades y aparentemente algún tipo de herencia que otros querían controlar. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz», murmuró Elena para sí misma, recordando las palabras que le había dicho a Jake días antes. La conversación en el patio continuó, pero Elena no podía escuchar todos los detalles desde su posición. Lo que sí podía ver era la tensión en los cuerpos de todos los hombres, la forma en que las manos se movían instintivamente hacia las armas, la manera en que los vaqueros del rancho se habían posicionado para apoyar a Jake a pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, los 3 extraños se marcharon. Pero Elena pudo ver en sus rostros que esto no había terminado. Era solo el primer movimiento en lo que prometía ser una confrontación mucho más grande. Jake se quedó parado en el patio durante un largo tiempo después de que los jinetes desaparecieron en el horizonte. Cuando finalmente se volvió hacia la casa, Elena pudo ver en su rostro que todo había cambiado. Ya no podía pretender ser simplemente Jake el vaquero. Esa noche, después de una cena tensa donde nadie habló sobre lo que había sucedido, pero todos estaban obviamente pensando en ello, Jake se acercó a Elena en la cocina. «Supongo que tienes preguntas», dijo simplemente. «Miles», admitió ella, «pero la más importante es, ¿estás en peligro real?». «Sí», respondió él sin vacilar, «y ahora tú también podrías estarlo». Elena lo miró directamente a los ojos. «¿Quién eres realmente, Jake? Y esta vez quiero la verdad completa». Jake se quedó en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder.
Finalmente, habló con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Mi nombre es Jacob Whitmore III. Mi familia posee uno de los imperios ganaderos más grandes del país, y hay personas que preferirían verme eliminado para poder controlar esa herencia. Elena sintió como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. El hombre del que se había estado enamorando no era solo un vaquero con secretos. Era un millonario disfrazado, alguien que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque necesitaba encontrar un lugar donde pudiera ser solo yo mismo, sin expectativas, sin presiones familiares, sin gente que quisiera algo de mí. Jake la miró con una intensidad que la hizo temblar. Nunca esperé encontrar algo, a alguien, que hiciera que no quisiera irme nunca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado y posibilidad, pero también de complicación y peligro. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Ahora, dijo Jake, tengo que decidir si vale la pena luchar por lo que he encontrado aquí o si lo que es correcto es alejarme para mantenerte a salvo. Elena sintió una determinación férrea cristalizarse en su pecho. Esa decisión no es solo tuya, Jacob Whitmore III, también es mía. Acto 4. Conexión emocional. La revelación de la verdadera identidad de Jake había creado una tensión extraña entre ellos durante los días siguientes. Elena se encontraba observándolo de manera diferente, notando detalles que antes había pasado por alto o malinterpretado. La forma en que se sentaba a la mesa hablaba de años de etiqueta formal. Su manera de tratar a los caballos revelaba experiencia con animales de raza fina. Incluso su forma de caminar tenía una confianza innata que ahora entendía venía de una vida de privilegio y responsabilidad. Pero fue una noche específica, cuando María sufrió una crisis respiratoria severa, que la distancia artificial entre ellos se desvaneció completamente. Elena había recibido un mensaje urgente de la señora García y había salido inmediatamente hacia el pueblo, sin siquiera pensar en informar a alguien sobre la emergencia. Cuando llegó a la pequeña casa donde vivía María, encontró a su hermana luchando por respirar, con los labios azulados y los ojos llenos de pánico. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Elena a la señora García, mientras se arrodillaba junto a la cama de María. Comenzó hace una hora. He hecho todo lo que sé, pero está empeorando. Elena sintió una desesperación fría instalarse en su estómago. No había médico en el pueblo, y el más cercano estaba a un día de viaje. Por primera vez desde que había comenzado a cuidar de María, se sintió completamente indefensa. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose rápidamente. A través de la ventana vio a Jake desmontando de su caballo antes de que el animal se hubiera detenido completamente. ¿Cómo supiste?, preguntó Elena cuando él entró en la habitación. Cuando no regresaste a la hora usual, pregunté a Diego. Me dijo que habías recibido un mensaje sobre María. Jake se acercó inmediatamente a la cama, y Elena vio esa transformación que había observado durante la confrontación con los extraños. Ya no era Jake el vaquero, era alguien acostumbrado a tomar control en situaciones de crisis. ¿Tienes vapor?, preguntó a la señora García mientras examinaba a María con manos expertas. Sí, en la cocina. Necesitamos crear una tienda de vapor y necesito saber exactamente qué medicinas ha estado tomando y cuándo fue la última dosis. Durante las siguientes 2 horas, Elena observó a Jake trabajar con una competencia médica que iba mucho más allá del conocimiento básico de primeros auxilios. Creó un ambiente húmedo que ayudó a María a respirar. Le administró dosis precisas de medicamento en intervalos específicos y mantuvo un monitoreo constante de sus signos vitales con una experiencia que claramente había adquirido a través de entrenamiento formal. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Elena durante un momento tranquilo mientras María finalmente dormía con respiración más estable. Mi madre sufría de una condición similar,
respondió Jake suavemente. Pasé años aprendiendo todo lo que pude sobre enfermedades respiratorias, trabajando con los mejores médicos del país. Era la primera vez que mencionaba a su familia de manera personal, y Elena pudo escuchar tanto amor como dolor en su voz. «¿Ella?», comenzó Elena, pero no pudo terminar la pregunta. «Falleció cuando yo tenía 20 años. A pesar de todo el dinero que gastamos, todos los especialistas que consultamos, toda la atención médica que pudimos conseguir». Jake miró a María con una expresión que mezclaba determinación y una antigua tristeza. «Juré que nunca más estaría indefenso cuando alguien que me importara necesitara ayuda médica». Elena sintió como si una pieza fundamental del rompecabezas de Jake hubiera encajado en su lugar. Su generosidad hacia María no era solo bondad casual, era personal. «Es por eso que has estado ayudando con su medicina», dijo, y no era una pregunta. «Partly», admitió él, «pero principalmente es porque me importas, tanto que me asusta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elena pudo sentir su corazón acelerándose, no solo por las palabras en sí, sino por la vulnerabilidad completa con la que habían sido dichas. «Jake», comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. «Jacob», la corrigió. «Si vamos a hacer esto, si vamos a ser honestos el uno con el otro, entonces quiero que me conozcas como realmente soy, no como el personaje que he estado interpretando». «Jacob», repitió Elena, probando el sonido de su nombre verdadero. «Yo también tengo algo que confesarte». «¿Qué?». Elena respiró profundamente, reuniendo coraje para admitir algo que había estado negando incluso a sí misma. «Me he enamorado de ti, no del vaquero que pensé que eras, sino del hombre que eres realmente. Tu bondad, tu gentileza, la forma en que cuidas de las personas que te importan. Eso no cambia porque tengas dinero o un nombre diferente». Jacob la miró con una expresión de asombro que gradualmente se transformó en algo mucho más intenso. «Elena, nunca había conocido a alguien tan noble como tú». «La nobleza no se hereda, se construye con acciones diarias», respondió ella, repitiendo algo que su madre solía decir. «Exactamente», murmuró él, acercándose hasta que Elena pudo sentir el calor de su cuerpo. «Eso es lo que me enamoró de ti desde el primer día. Tu nobleza genuina, tu fortaleza, la forma en que encuentras alegría y propósito en cuidar de otros». «¿Te enamoraste de mí?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «Completamente, irrevocablemente, de una manera que cambia todo lo que pensé que sabía sobre mí mismo». Jacob levantó su mano para tocar suavemente la mejilla de Elena y ella se inclinó hacia el contacto como una flor hacia el sol. «Pero hay tanto que no sabes sobre mi mundo», continuó él. «Tanta complicación, tanto peligro potencial». «Entonces enséñame», lo interrumpió Elena. «Confía en mí lo suficiente para dejarme decidir si puedo manejar tu mundo. No es solo mi mundo lo que me preocupa, es mi familia. Hay personas que harían cualquier cosa para controlar la herencia Whitmore, incluyendo lastimar a personas inocentes que se interpongan en su camino». Elena pensó en los 3 hombres que habían venido al rancho, en la tensión que había visto en Jacob, en las implicaciones de lo que él estaba sugiriendo. «¿Como tu primo?», preguntó. Jacob asintió gravemente. «Edmund ha estado esperando una oportunidad para tomar control de la empresa familiar desde que éramos niños. Si pudiera probar que estoy muerto o incapacitado, o si pudiera eliminarme de alguna manera». «¿Eliminarme?». Elena sintió un escalofrío de miedo real. «Es una posibilidad, por eso he estado considerando irme. No porque no quiera quedarme contigo, sino porque no puedo soportar la idea de que algo te pase por mi culpa». Elena tomó las manos de Jacob entre las suyas, notando la forma en que temblaban ligeramente. Este hombre poderoso y educado estaba genuinamente aterrorizado, no por su propia seguridad, sino por la de ella. «Jacob, mírame», dijo firmemente. «Soy más fuerte de lo que piensas. He estado cuidando de María y de mí misma durante años. He trabajado en ranchos llenos de hombres que pensaban que podían intimidarme.
No soy una flor delicada que se va a romper ante la primera dificultad. Lo sé, murmuró él. Esa es una de las cosas que más admiro de ti, pero esto es diferente. Esto es amor, lo interrumpió Helena. Y el amor verdadero no huye ante las dificultades, lucha por lo que vale la pena. Jacob la miró durante un largo momento, y Helena pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos. Finalmente, se inclinó hacia ella hasta que sus frentes se tocaron. «Te amo, Helena Morales», susurró, de una manera que no sabía que era posible. «Yo también te amo, Jacob Whitmore III», respondió ella, sin importar las complicaciones. Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con una pasión que había estado construyéndose durante meses de conversaciones cargadas de subtexto y miradas llenas de significado. Era un beso que sabía a promesas y posibilidades, pero también a los desafíos que vendrían. Cuando finalmente se separaron, María se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos se volvieron hacia ella, y Helena se sorprendió al ver que Jacob observaba a su hermana con una expresión de protección feroz. «Vamos a cuidar de ella juntos», dijo Jacob, como si estuviera haciendo un voto, «sin importar lo que pase con mi familia, o la herencia, o cualquier otra complicación. María es importante para ti, lo que significa que es importante para mí». Helena sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. En toda su vida, nadie había ofrecido compartir la responsabilidad de cuidar a María. Siempre había estado sola en esa carga, considerándola completamente suya. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó. «Cuidar de alguien enfermo es mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucho gasto». «Helena», la interrumpió Jacob suavemente, «tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero más importante que eso, tengo amor suficiente para las dos hermanas Morales». Esa noche se quedaron despiertos junto a la cama de María, tomados de la mano, hablando en susurros sobre sueños y miedos, sobre el pasado que los había traído a ese momento y el futuro incierto que se extendía ante ellos. «¿Cómo crees que va a reaccionar María cuando sepa quién eres realmente?», preguntó Helena. Jacob sonrió por primera vez en días. «Creo que va a estar más interesada en asegurarse de que mis intenciones hacia su hermana sean honorables». «¿Y lo son?». Jacob se volvió hacia ella con una seriedad que la hizo contener la respiración. «Helena, cuando todo esto se resuelva, cuando pueda reclamar mi herencia y estar seguro de que tú estás a salvo, quiero casarme contigo. No porque necesite una esposa para cumplir expectativas sociales, sino porque no puedo imaginar un futuro sin ti». Helena sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad y terror simultáneos. «Jacob, yo soy una cocinera mestiza sin educación formal. Tu familia nunca va a aceptar». «Mi familia va a tener que aceptarte», la interrumpió con una determinación férrea, «porque eres la mujer que amo y porque eres mejor persona que cualquiera de ellos». Mientras el amanecer comenzaba a filtrar luz dorada a través de la ventana, Helena se dio cuenta de que todo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una cocinera enamorada de un vaquero misterioso. Era una mujer que había encontrado el amor verdadero con un hombre cuyo mundo estaba a punto de colisionar con el suyo de maneras que no podía anticipar completamente. Pero por primera vez en su vida no se sentía sola enfrentando lo desconocido. Tenía a Jacob y él la tenía a ella, y juntos iban a enfrentar cualquier tormenta que el destino les deparara. Acto 5. La verdad explota. El ataque llegó 3 días después, al amanecer, cuando el rancho estaba en su momento más vulnerable. Helena había salido temprano a ordenar las vacas cuando escuchó el sonido de muchos cascos aproximándose rápidamente. No eran los 3 hombres elegantes que habían venido antes. Esta vez eran al menos 10 jinetes armados, moviéndose con la precisión de profesionales. «Helena, corre hacia la casa». El grito de Jacob atravesó el aire matutino, pero ella pudo escuchar algo en su voz que nunca había estado allí antes: comando militar. En lugar de correr hacia la casa, Helena se dirigió hacia el granero donde guardaban algunas herramientas que podrían servir como armas.
No iba a esconderse mientras Jacob y los otros vaqueros enfrentaban el peligro solos. Lo que vio cuando se asomó desde el granero la dejó sin aliento. Jacob se había transformado completamente. Ya no quedaba ni rastro del vaquero modesto y trabajador que había conocido. Se movía con la fluidez mortal de alguien entrenado en combate, usando su revólver con una precisión que hablaba de años de práctica profesional. Sus movimientos eran económicos y letales, cada disparo calculado, cada paso posicionado estratégicamente. «Entreguen a Whitmore y nadie más saldrá lastimado», gritó el líder de los atacantes, un hombre corpulento con cicatrices que hablaban de muchas confrontaciones violentas. «Van a tener que quitármelo», respondió Diego, posicionando su rifle con la lealtad férrea que caracterizaba al viejo vaquero. La batalla que siguió fue breve pero intensa. Los vaqueros del rancho, brazos perdidos, habían trabajado juntos durante años, y esa familiaridad se traducía en coordinación táctica efectiva. Pero fue la habilidad de Jacob lo que inclinó la balanza. Elena lo observó neutralizar a 3 atacantes con una eficiencia que era tanto impresionante como aterrorizante. Cuando el humo se asentó, 5 de los atacantes habían huido, 3 estaban heridos pero vivos, y 2 estaban inconscientes en el suelo del patio. Ninguno de los hombres del rancho había resultado gravemente lastimado, aunque Big Sam tenía una herida superficial en el brazo y Pete cojeaba ligeramente. «¿Alguien puede explicarme qué diablos acaba de pasar?», preguntó Red, limpiando sangre de un corte en su frente. Jacob se quedó parado en el centro del patio, su revólver aún en la mano, mirando los cuerpos de los hombres que había enfrentado. Elena pudo ver en su rostro una mezcla de satisfacción por haber protegido a sus amigos y disgusto por la violencia que había sido necesaria. «Supongo que es hora de explicaciones completas», dijo Jacob finalmente, enfundando su arma. Los vaqueros se reunieron en la sala común, con los 2 atacantes conscientes atados y bajo guardia. Elena sirvió café con manos que aún temblaban ligeramente por la adrenalina, pero se mantuvo cerca para escuchar todo lo que Jacob tenía que decir. «Mi nombre verdadero es Jacob Whitmore III», comenzó Jacob, mirando directamente a cada uno de los hombres que habían arriesgado sus vidas para protegerlo. «Mi familia posee el Whitmore Cattle Empire, que incluye más de 1 millón de acres de tierra y aproximadamente 200.000 cabezas de ganado distribuidas por todo el territorio». El silencio que siguió fue tan completo que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. «¿Millón de acres?», murmuró Tommy el flaco, sus ojos abiertos como platos. «¿Y estás aquí trabajando como vaquero común porque?», preguntó Frank Torres. «Porque mi primo Edmund está tratando de eliminarme para tomar control de la herencia familiar», explicó Jacob. «Cuando cumplí 30 años, debería haber asumido control total de la empresa, según el testamento de mi abuelo. Pero Edmund ha estado trabajando con abogados corruptos para declararme mentalmente incompetente o desaparecido». «¿Y decidiste desaparecer realmente?», preguntó Diego con esa perspicacia que venía de décadas de experiencia. «Temporalmente. Necesitaba tiempo para reunir evidencia de sus actividades ilegales. Y necesitaba un lugar donde pudiera ser yo mismo sin las presiones y expectativas de mi posición». Jacob miró directamente a Elena. No esperaba encontrar algo que hiciera que no quisiera regresar nunca. Elena sintió el calor familiar en sus mejillas, pero también una punzada de dolor. La diferencia entre sus mundos nunca había sido tan clara como en ese momento. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Bill Rodríguez, «porque obviamente tu primo sabe dónde estás». Jacob caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte. «Ahora tengo que decidir si sigo huyendo o si es hora de reclamar lo que es mío». «¿Y qué te está deteniendo?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Jacob se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba amor y agonía. «Tu seguridad. Si reclamo mi herencia, Edmund se va a volver desesperado». Un hombre desesperado con recursos casi ilimitados es extremadamente peligroso. «Entonces dale lo que quiere», dijo Elena súbitamente.
Renuncia a la herencia, no vale la pena tu vida. Elena, Jacob se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. No es solo mi vida lo que está en juego. Edmund ha estado malversando fondos de la empresa durante años. Si toma control completo, va a destruir todo lo que mi familia construyó durante 3 generaciones. Además, hay cientos de familias que dependen de los ranchos Whitmore para su sustento. Elena pudo ver la carga de responsabilidad que Jacob llevaba, el peso de saber que sus decisiones afectarían las vidas de tantas personas. Pero hay algo más, continuó Jacob, sacando unos papeles doblados de su bolsillo, algo que descubrí hace unas semanas, pero que no había sabido cómo decirte. Desdobló los documentos y Elena pudo ver que eran copias de registros legales antiguos. Estos son los títulos de propiedad originales de esta tierra, explicó Jacob. El rancho Brazos Perdidos está construido en tierra que originalmente pertenecía a la familia Morales. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué? Tu bisabuelo, Santiago Morales, era dueño de 50.000 acres que incluían esta área. Los perdió en un juego de cartas manipulado en 1847, pero el título original nunca fue transferido legalmente. Elena miró los documentos con ojos que no podían enfocar correctamente. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que legalmente tú eres la heredera legítima de una de las propiedades más valiosas del territorio, dijo Jacob suavemente. La tierra de la que ha estado construido el imperio Whitmore incluye tierras que te pertenecen por derecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si todo lo que pensaba que sabía sobre sí misma y su lugar en el mundo hubiera sido puesto patas arriba. Todo fue una mentira, murmuró finalmente, pero no estaba hablando de los documentos. Estaba hablando de Jacob. Desde el principio sabías quién era yo. Sabías sobre mi familia, sobre la tierra, sobre todo. No, protestó Jacob urgentemente. Al principio no sabía nada. Estos documentos los encontré hace solo unas semanas, cuando estaba investigando las propiedades que Edmund estaba tratando de transferir ilegalmente. ¿También tu amor es falso?, preguntó Elena, su voz quebrándose ligeramente. Mi amor es lo único real en toda esta situación, respondió Jacob con una intensidad que la hizo retroceder. Elena, te juro por la memoria de mi madre que me enamoré de ti mucho antes de saber cualquier cosa sobre tu herencia. Me enamoré de la mujer que cocina con amor, que cuida de su hermana enferma, que trata a todos con dignidad sin importar su posición social. Elena quería creerle, pero el shock de todas las revelaciones la había dejado incapaz de procesar emociones claramente. Necesito tiempo para pensar, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Elena, espera, comenzó Jacob, pero Diego lo detuvo con una mano en el brazo. Déjala procesar esto, muchacho, aconsejó el viejo vaquero. Ha sido mucha información para un día. Elena salió de la casa y se dirigió hacia el establo donde había dejado su caballo. Necesitaba ir a ver a María, necesitaba estar con la única persona en el mundo que la conocía completamente y que no tenía agenda oculta. Mientras cabalgaba hacia el pueblo, su mente daba vueltas con todas las implicaciones de lo que había aprendido. Jacob era millonario. Ella era, aparentemente, heredera de una fortuna considerable. El hombre del que se había enamorado había estado viviendo una mentira durante meses, y su propia identidad, todo lo que pensaba que sabía sobre su familia y su lugar en el mundo, había resultado ser incompleto. Pero la pregunta que más la atormentaba mientras cabalgaba bajo el sol implacable del desierto era simple. ¿Había alguna manera de saber si el amor que sentía por Jacob y que él profesaba sentir por ella era real cuando toda su relación había estado construida sobre secretos y medias verdades? Acto 6. Conspiración familiar. Edmund Whitmore llegó al rancho Brazos Perdidos 2 días después del ataque, pero no llegó con pistoleros y amenazas. Llegó con una caravana de 3 carruajes elegantes, un séquito de abogados bien vestidos y un destacamento de alguaciles que llevaban documentos oficiales. Elena había regresado del pueblo esa misma mañana, después de pasar 2 días hablando con María sobre todo lo que había aprendido. Su hermana,
con esa sabiduría que parecía venir de enfrentar la mortalidad a una edad temprana, le había dado el consejo más simple y directo: si amas a Jacob por quien es, no por lo que tiene, entonces nada más importa. Pero si no puedes confiar en él, entonces todo el dinero del mundo no puede arreglar esa relación. Ahora, observando la llegada de Edmund desde la ventana de la cocina, Elena sintió una determinación fría instalarse en su estómago. Iba a escuchar todo lo que todos tenían que decir, y luego iba a tomar sus propias decisiones basadas en hechos, no en emociones. Edmund Whitmore era una versión más corpulenta y más suave de Jacob. Donde Jacob tenía músculos desarrollados por trabajo físico, Edmund tenía la complexión de alguien que había vivido bien sin nunca trabajar manualmente. Donde Jacob tenía ojos que reflejaban compasión y humor, Edmund tenía la mirada calculadora de alguien acostumbrado a evaluar a las personas en términos de utilidad. Jacobo, saludó Edmund con falsa calidez cuando Jacob salió a recibir la delegación. Has sido muy difícil de encontrar, primo. Edmund, respondió Jacob con una frialdad que Elena nunca había escuchado en su voz. ¿A qué debemos esta visita oficial? Vengo a llevarte a casa, por supuesto. La familia ha estado muy preocupada por tu ausencia prolongada. Uno de los abogados se adelantó, desenrollando un documento oficial. Jacob Whitmore III, por orden del Tribunal del Condado, ha sido declarado mentalmente incompetente para manejar los asuntos de la empresa Whitmore debido a su comportamiento errático y su desaparición inexplicable. Elena vio a Jacob tensarse, pero mantuvo su compostura. ¿Comportamiento errático? Abandonar tu posición sin explicación, vivir bajo identidad falsa, asociarte con... Edmund miró despectivamente hacia la casa donde Elena estaba observando. Con personas de clase inferior. Claramente no estás en condiciones de tomar decisiones racionales sobre una empresa que vale millones. ¿Y supongo que tú estás dispuesto a hacer ese sacrificio por el bien de la familia?, preguntó Jacob con sarcasmo. Alguien tiene que proteger el legado de nuestro abuelo, respondió Edmund con una expresión de falsa solemnidad. Elena vio a los vaqueros del rancho posicionarse estratégicamente alrededor del patio. Aunque no entendían completamente las implicaciones legales de lo que estaba sucediendo, reconocían una amenaza cuando la veían. «Hay un pequeño problema con tu plan, Edmund», dijo Jacob súbitamente, sacando sus propios documentos de su chaqueta. «He estado investigando tus actividades financieras durante los últimos 3 años». Edmund se tensó visiblemente. «No sé de qué hablas». «Hablo de los $200,000 que has desviado de las cuentas de operación de la empresa. Hablo de los contratos fraudulentos que has firmado usando mi nombre. Hablo de las propiedades que has vendido ilegalmente para financiar tus deudas de juego». El rostro de Edmund se puso pálido, pero mantuvo su compostura. «Esas son acusaciones serias, Jacob. Espero que tengas evidencia para respaldarlas». «La tengo», respondió Jacob con una sonrisa que no tenía nada de amigable, incluyendo testimonios de 3 de tus socios en esas transacciones fraudulentas que están dispuestos a testificar a cambio de inmunidad. Elena pudo ver el pánico comenzar a filtrarse en la expresión de Edmund, pero fue rápidamente reemplazado por algo más peligroso: desesperación. «Incluso si eso fuera cierto», dijo Edmund lentamente, «eres tú quien está aquí viviendo como un fugitivo. Eres tú quien ha abandonado sus responsabilidades familiares. Ningún tribunal va a escuchar acusaciones de alguien que ha sido declarado mentalmente incompetente. Pero van a escuchar a alguien que tiene derechos legales sobre las propiedades en disputa», dijo Elena súbitamente, saliendo de la casa con sus propios documentos en la mano. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Elena sintió un momento de pánico al convertirse en el centro de atención. Pero pensó en María, en Jacob, en los vaqueros que habían arriesgado sus vidas para proteger a un hombre que consideraban amigo, y encontró la fortaleza para continuar. «Soy Elena Morales», se presentó formalmente,
y según estos documentos, soy la heredera legítima de las tierras sobre las cuales está construido gran parte del imperio Whitmore. Edmund la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desprecio. Una cocinera mestiza no puede reclamar propiedades que han estado en manos de la familia Whitmore durante décadas. Esta cocinera mestiza puede y lo está haciendo, respondió Helena con una dignidad que hizo que Jacob la mirara con admiración obvia. Y como propietaria legítima de esas tierras, tengo derecho a escuchar cualquier disputa sobre su uso y administración. Uno de los abogados de Edmund examinó los documentos que Helena les entregó, y su expresión se volvió cada vez más preocupada mientras leía. «¿Son estos documentos auténticos?», murmuró el abogado a Edmund. «Por supuesto que no», respondió Edmund bruscamente. «Son obviamente falsificaciones diseñadas para...». «Son copias certificadas de los registros originales del territorio», interrumpió Jacob, «y han sido verificadas por 3 historiadores legales independientes». Helena vio el pánico reemplazar completamente la confianza en el rostro de Edmund. Si ella tenía derechos legítimos sobre las tierras que formaban la base del imperio Whitmore, entonces todas sus manipulaciones legales se volverían mucho más complicadas. «Esto no cambia nada», dijo Edmund finalmente, pero su voz había perdido gran parte de su autoridad anterior. «Jacob sigue siendo mentalmente incompetente, y estas reclamaciones de tierra tendrán que ser resueltas en los tribunales durante años. A menos que lleguemos a un acuerdo más civilizado», sugirió Helena, sorprendiendo a todos, incluyendo a Jacob. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Edmund con suspicacia. Helena miró directamente a los ojos de Edmund, reuniendo toda la fortaleza que había desarrollado durante años de cuidar de María y trabajar en un mundo dominado por hombres. «Tú renuncias a todas las reclamaciones sobre la empresa Whitmore, confiesas tus actividades fraudulentas y haces restitución completa de los fondos que has robado», dijo con una calma que no sentía internamente. «A cambio, yo estoy dispuesta a negociar el uso de mis tierras de una manera que beneficie a ambas familias». «¿Y por qué harías eso?», preguntó Edmund con incredulidad. Helena miró hacia Jacob, quien la observaba con una expresión de asombro y algo que podría haber sido orgullo. «Porque la tierra pertenece a quien la trabaja con amor, no a quien la codicia», dijo, repitiendo las palabras que había dicho a Jacob días antes. «Y porque hay formas de resolver conflictos que no requieren lastimar a personas inocentes». El silencio que siguió fue tenso, con Edmund claramente calculando sus opciones mientras los alguaciles y abogados esperaban instrucciones. Finalmente, Edmund habló con una voz que temblaba ligeramente por la rabia contenida. «Esto no ha terminado. Pueden haber ganado esta batalla, pero hay otras formas de resolver esto». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Diego, dando un paso adelante con su mano descansando casualmente en su revólver. «Es una promesa», respondió Edmund, pero Helena pudo ver que era más postura que sustancia. Su plan había sido expuesto, su legitimidad legal había sido desafiada, y ahora enfrentaba la perspectiva de cargos criminales. Mientras Edmund y su delegación se preparaban para partir, Helena sintió a Jacob acercarse detrás de ella. «Eso fue increíble», murmuró él. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo», respondió Helena sin voltear, «porque ahora entiendo que esto no es solo sobre nosotros dos, es sobre hacer lo correcto para todas las personas que se verán afectadas por estas decisiones». «Helena», comenzó Jacob, pero ella se volvió hacia él con una determinación que lo hizo callar. «Todavía tenemos mucho que discutir, Jacob Whitmore Threre», dijo con una firmeza que lo sorprendió. «Pero primero vamos a asegurarnos de que tu primo no pueda lastimar a nadie más». Acto 7. Lucha por la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal e investigación. Jacob había contactado a abogados de confianza de la ciudad, mientras Helena trabajaba con historiadores locales para verificar completamente la legitimidad de los títulos de propiedad de su familia. El rancho Brazos Perdidos se había convertido en una especie de cuartel general para lo que estaba resultando ser una batalla legal compleja.
Elena había insistido en que María fuera trasladada al rancho para que pudiera estar cerca durante estos eventos cruciales. Jacob había convertido una de las habitaciones principales en un pequeño hospital improvisado, completo con los mejores médicos que el dinero podía conseguir. «No puedo creer que toda esta tierra nos perteneciera una vez», murmuró María una tarde mientras observaba las vastas extensiones desde la ventana de su habitación. «Es difícil de procesar», admitió Elena. «Durante toda nuestra vida hemos trabajado en tierra que era nuestra por derecho». «¿Qué vas a hacer si resulta que realmente te pertenece?», preguntó María con esa perspicacia directa que caracterizaba sus conversaciones. Elena había estado evitando esa pregunta, pero sabía que tenía que enfrentarla. «No estoy segura. Parte de mí quiere reclamar todo, exigir justicia por lo que le hicieron a nuestra familia. Pero otra parte de mí sabe que la venganza no va a cambiar el pasado». «¿Y qué hay de Jacob? ¿Qué pasa con él?». «Elena, he visto la forma en que te mira. Ese hombre te ama más de lo que pensé que era posible. Pero también he visto la forma en que tú lo miras cuando piensas que nadie está observando. Estás enamorada de él, pero algo te está deteniendo». Elena suspiró profundamente. «¿Cómo puedo estar segura de que sus sentimientos son reales? Toda nuestra relación ha estado construida sobre secretos. ¿Y si solo le gusto porque ahora soy una heredera rica? ¿Y si todo esto es solo una forma conveniente de resolver sus problemas legales?». «¿Realmente crees eso?», preguntó María con una sonrisa que sugería que conocía la respuesta. «No», admitió Elena después de una pausa, «pero el miedo es más fuerte que la lógica a veces». Su conversación fue interrumpida por el sonido de caballos aproximándose rápidamente. Elena miró por la ventana y vio a Jacob regresando del pueblo con 3 hombres que no reconocía. «Tenemos noticias», anunció Jacob cuando Elena bajó a recibirlos, tanto buenas como complicadas. Los 3 hombres resultaron ser un abogado especializado en disputas de tierras, un investigador privado y un oficial de la ley del condado. «Las buenas noticias», comenzó el abogado, «son que los títulos de propiedad de la familia Morales son completamente legítimos. La transferencia de 1847 fue efectivamente fraudulenta, lo que significa que Elena tiene derechos legales sobre aproximadamente 50.000 acres de tierra que actualmente forma parte de varias propiedades, incluyendo secciones significativas de los ranchos Whitmore». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar que tenía derechos sobre la tierra. Otra, completamente diferente, era tener confirmación legal. «¿Y las noticias complicadas?», preguntó. El investigador privado se adelantó. «Edmund Whitmore ha estado más ocupado de lo que pensábamos. No solo ha estado malversando fondos de la empresa familiar, también ha estado trabajando con un grupo de especuladores de tierra que han estado comprando títulos de propiedad disputados por centavos por dólar». «¿Qué significa eso?», preguntó Elena. «Significa que si Edmund puede probar que los títulos de tu familia son inválidos, o si puede eliminar tu reclamación de alguna manera, él y sus socios podrían reclamar todas esas tierras para sí mismos», explicó Jacob. «Estamos hablando de millones de dólares en valor». El oficial de la ley agregó la información más perturbadora. «También hemos descubierto que Edmund ha contratado a hombres armados adicionales. No estamos seguros de sus intenciones, pero dado lo que está en juego, está dispuesto a lastimar gente para conseguir lo que quiere», terminó Elena. «Es posible», admitió Jacob. «Por eso creo que deberías considerar ir a la ciudad, donde estarías más segura mientras resolvemos esto». Elena lo miró con una expresión que lo hizo retroceder. «Jacob Whitmore, si crees que voy a huir ahora, claramente no me conoces tan bien como pensaba». «Elena, esto no es un juego. Edmund está desesperado, y los hombres desesperados con recursos hacen cosas terribles». «Entonces vamos a asegurarnos de que no tenga la oportunidad», respondió Elena, con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Durante las siguientes horas, Elena tomó el control de la situación de una manera que ninguno de los hombres había anticipado.
Organizó a los vaqueros del rancho en turnos de guardia, envió mensajes a otros ranchos vecinos solicitando apoyo, y trabajó con el abogado para preparar todos los documentos necesarios para presentar su reclamación oficial. ¿Dónde aprendiste a organizar una defensa?, preguntó Jacob con admiración mientras observaba a Elena coordinar las actividades. Años de manejar una cocina bajo presión y cuidar de María me enseñaron a pensar bajo estrés, respondió Elena. Además, si esta tierra realmente pertenece a mi familia, entonces voy a luchar por ella, no para venganza, sino para justicia. Esa noche, mientras planificaban su estrategia legal, Elena hizo una propuesta que dejó a todos sin habla. Quiero ofrecer a Edmund una salida, anunció. ¿Qué?, preguntó Jacob con incredulidad. Si renuncia a todas sus reclamaciones fraudulentas, hace restitución completa de los fondos que ha robado y acepta no interferir más con la empresa Whitmore, estoy dispuesta a permitir que la familia mantenga el uso de mis tierras bajo un contrato de arrendamiento justo. Elena, comenzó Jacob, eres demasiado generosa. Ese hombre ha tratado de eliminarme, ha robado de la empresa familiar y probablemente está planeando lastimarte. No merece tu misericordia. No se trata de lo que él merece, respondió Elena. Se trata de lo que es correcto. Juntos podemos construir algo mejor que lo que heredamos. Jacob la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver una mezcla de amor, admiración y algo que parecía ser asombro en sus ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. Estoy segura de que no quiero que más gente resulte lastimada por las acciones de hombres codiciosos, respondió Elena, y estoy segura de que si vamos a estar juntos, quiero que sea porque elegimos construir algo nuevo y mejor, no porque nos vimos forzados a ello por las circunstancias. ¿Estamos juntos?, preguntó Jacob suavemente, acercándose hasta que Elena pudo sentir el calor de su cuerpo. Elena lo miró directamente a los ojos. Jacob, durante meses me enamoré del hombre que pensé que eras. Ahora sé quién eres realmente, y resulta que me gusta aún más la versión real. Eres bondadoso, generoso, protector, y lo suficientemente fuerte para admitir cuando estás asustado. ¿Y las diferencias entre nuestros mundos? ¿Qué diferencias?, preguntó Elena con una sonrisa. Resulta que ambos somos herederos de imperios construidos sobre la misma tierra. Resulta que ambos valoramos el trabajo honesto y el trato justo. Y resulta que ambos estamos dispuestos a luchar por lo que es correcto. Jacob sonrió por primera vez en días. Cuando lo pones así, parece que estamos bastante emparejados. Más que emparejados, murmuró Elena, permitiendo que Jacob la tomara en sus brazos. Somos socios. Se besaron entonces con la pasión de dos personas que habían enfrentado la posibilidad de perderse el uno al otro y habían decidido no permitir que eso sucediera. Era un beso que sabía a promesas futuras y a la determinación de construir algo hermoso juntos. Su momento íntimo fue interrumpido por el sonido de cascos aproximándose nuevamente. Pero esta vez no era Edmund con amenazas, era un mensajero del tribunal con documentos oficiales. El juez ha aceptado escuchar el caso de Elena Morales versus la propiedad Whitmore pasado mañana, anunció el mensajero. Todas las partes deben presentarse con evidencia completa y representación legal. Elena sintió una mezcla de nervios y determinación instalarse en su estómago. En 2 días, su vida cambiaría irrevocablemente, de una manera u otra. ¿Estás lista para esto?, preguntó Jacob. Elena miró hacia la ventana, donde podía ver las vastas extensiones de tierra que habían pertenecido a su familia. Luego hacia la habitación donde María dormía pacíficamente gracias a la medicina que Jacob había proporcionado, y finalmente hacia el hombre que había llegado a amar más de lo que pensó que era posible. «Estoy lista», respondió con una convicción que la sorprendió a ella misma. «Vamos a recuperar lo que es nuestro y vamos a construir algo mejor de lo que cualquiera de nuestras familias tuvo antes». Acto 8. Nuevo comienzo. El día del juicio amaneció claro y frío, con un viento que llevaba la promesa de cambio. Elena
se vistió con el mejor vestido que tenía, uno que María había insistido en comprarle con parte del dinero que Jacob había encontrado meses atrás. Era azul marino, con detalles en encaje blanco, elegante, pero no ostentoso, perfecto para una mujer que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. El tribunal estaba lleno hasta el techo. La noticia de que una cocinera mestiza estaba desafiando a uno de los imperios ganaderos más poderosos del territorio había atraído la atención de todo el condado. Elena pudo ver rostros familiares entre la multitud, todos los vaqueros del rancho, brazos perdidos, varios habitantes del pueblo donde vivía María, e incluso algunos extraños que parecían haber venido simplemente por curiosidad. Edmund estaba sentado al frente con un equipo de 5 abogados caros, vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en un año. Pero cuando sus ojos se encontraron, Elena pudo ver algo que no había estado allí antes: incertidumbre. Jacob se sentó en el lado de Elena, vestido con un traje que revelaba completamente su verdadera posición social. Ya no quedaba rastro del vaquero modesto. Era claramente un hombre de poder y educación. Pero cuando tomó la mano de Elena bajo la mesa, su toque era exactamente el mismo que había sido durante todos esos meses en el rancho. ¿Nervios?, preguntó él suavemente. Terrificada, admitió Elena, pero también determinada. El juez, un hombre mayor con una reputación de ser justo pero estricto, llamó al orden y comenzó los procedimientos. Los siguientes 3 horas fueron un torbellino de evidencia legal, testimonios de historiadores y argumentos técnicos sobre títulos de propiedad y transferencias fraudulentas. Elena observó mientras los abogados de Edmund trataron de atacar la legitimidad de los documentos de su familia, sugiriendo que las copias habían sido falsificadas o que el paso del tiempo había invalidado cualquier reclamación. Pero el abogado de Elena estaba bien preparado, presentando evidencia de múltiples fuentes que confirmaban la autenticidad de los títulos originales. Luego vino el momento que Elena había estado temiendo: tuvo que testificar. Señorita Morales, comenzó el abogado de Edmund con una sonrisa condescendiente, ¿puede decirle al tribunal cuánta educación formal ha recibido? Aprendí a leer y escribir de mi madre, respondió Elena con dignidad, y he estado estudiando historia legal desde que descubrí estos documentos. ¿Historia legal? El abogado sonrió como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. ¿Y dónde exactamente estudió historia legal una cocinera? Elena sintió el insulto, pero se mantuvo calmada. En la biblioteca del pueblo, con la ayuda de personas más educadas que yo. La educación formal no es el único camino hacia el conocimiento. ¿No le parece conveniente que estos documentos aparecieran justo cuando comenzó su asociación con Jacob Whitmore? Elena sintió a Jacob tensarse a su lado, pero mantuvo su compostura. Los documentos fueron descubiertos por Jacob durante su investigación de las actividades fraudulentas de su primo. El hecho de que nos hayamos enamorado es independiente de cualquier consideración legal. ¿Enamorado? El abogado levantó una ceja con sarcasmo. Una cocinera mestiza y un millonario. ¿No le parece que hay diferencias fundamentales entre sus posiciones sociales? Elena se puso de pie lentamente, y su voz cuando habló resonó a través del tribunal silencioso. Señor, mi posición social se define por mi carácter, mi trabajo y mi contribución a mi comunidad, no por el color de mi piel o el tamaño de mi cuenta bancaria. Y si este tribunal va a juzgar mi reclamación basándose en prejuicios raciales o de clase, entonces sugiero que este no es el lugar para la justicia. Un murmullo de aprobación recorrió la galería, y Elena vio al juez asentir casi imperceptiblemente. Además, continuó Elena, estas tierras pertenecían a mi familia mucho antes de que conociera a Jacob Whitmore. Mi reclamación no depende de mi relación con él, y su valor no disminuye porque yo trabaje con mis manos en lugar de con documentos legales. El abogado de Edmund pareció darse cuenta de que había cometido un error, porque rápidamente cambió de táctica. Pero seguramente entiende
que una reclamación de esta magnitud requerirá recursos considerables para administrar. ¿Tiene usted la experiencia o los medios para manejar 50.000 acres de tierra? Elena miró directamente a Edmund antes de responder. Tengo algo mejor que experiencia en explotar la tierra para beneficio personal. Tengo la visión de crear algo que beneficie a todas las familias que dependen de esta tierra para su sustento. Cuando terminó su testimonio, Elena se sintió exhausta pero satisfecha. Había dicho la verdad, había defendido su dignidad y había articulado su visión para el futuro. El momento decisivo llegó cuando Jacob tomó el estrado. Su testimonio fue técnico y detallado, presentando evidencia de la corrupción de Edmund y explicando cómo había descubierto los documentos de la familia Morales. ¿Y cuál es su interés en este caso?, preguntó el abogado de Edmund. ¿No es cierto que se beneficiaría considerablemente si la señorita Morales ganara esta reclamación? Jacob miró directamente a Elena antes de responder. Mi interés es que se haga justicia. Elena Morales es la mujer más honorable que he conocido, y si estas tierras le pertenecen legalmente, entonces debe recuperarlas independientemente de mis sentimientos personales hacia ella. ¿Y cuáles son esos sentimientos personales? Jacob sonrió por primera vez durante todo el proceso. Estoy completamente enamorado de ella y espero convencerla de que se case conmigo cuando todo esto termine. La galería estalló en murmullos y algunos aplausos, que el juez rápidamente acalló con su martillo. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El juez se tomó solo 10 minutos para deliberar antes de regresar a su asiento. En el caso de Morales versus Whitmore Estate, comenzó con voz resonante. Este tribunal encuentra que los títulos de propiedad originales de la familia Morales son válidos y legalmente ejecutables. La transferencia de 1847 fue efectivamente fraudulenta, lo que significa que Elena Morales es la propietaria legítima de las tierras especificadas en los documentos originales. Elena sintió como si fuera a desmayarse. Jacob tomó su mano y la apretó fuertemente. Sin embargo, continuó el juez, este tribunal también reconoce que han pasado casi 80 años desde la transferencia original y que múltiples familias han construido sus vidas en estas tierras de buena fe. Por lo tanto, ordenamos que todas las partes trabajen hacia una resolución que honre tanto los derechos legales como las realidades prácticas de la situación actual. Elena se puso de pie lentamente. Su señoría, me gustaría hacer una declaración. El juez asintió y Elena se volvió para enfrentar no solo a Edmund, sino a toda la galería. Durante toda mi vida he trabajado en tierra que me pertenecía por derecho sin saberlo. Pero también he trabajado junto a personas buenas que han construido sus vidas en esa misma tierra de buena fe. No busco venganza o desalojo masivo. Elena respiró profundamente antes de continuar. En lugar de eso, propongo la creación de una sociedad cooperativa. Las tierras que me pertenecen serán administradas conjuntamente con la empresa Whitmore, con beneficios compartidos equitativamente entre todos los trabajadores y administradores. Los vaqueros que han trabajado estas tierras durante años se convertirán en socios, no en empleados. Un silencio asombrado llenó el tribunal. Además, continuó Elena, estableceremos un fondo para la educación y atención médica de todas las familias asociadas con la cooperativa. Porque la verdadera riqueza no se mide solo en acres o cabezas de ganado, sino en la calidad de vida de las personas que trabajan la tierra. Edmund se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No pueden simplemente regalar beneficios empresariales a trabajadores comunes. No los estoy regalando, respondió Elena calmadamente. Los estoy ganando a través del trabajo honesto y la administración justa, algo que usted parece haber olvidado en su búsqueda de ganancias fáciles. El juez golpeó su martillo. La propuesta de la señorita Morales es innovadora pero legalmente sólida. Señor Edmund Whitmore, también debo informarle que se han presentado cargos criminales en su contra por malversación de fondos y fraude. Los alguaciles lo escoltarán para su procesamiento.
Mientras Edmund era llevado fuera del tribunal con expresión de shock y derrota, Elena sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza. La justicia había prevalecido, pero a un costo considerable para todas las familias involucradas. Jacob se acercó a ella en los escalones del tribunal, donde una multitud se había reunido para felicitarla. ¿Te casarías conmigo como Jacob, conociendo toda la verdad?, preguntó, cayendo sobre una rodilla ante la vista de todos. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Me caso con el hombre que conocí como Jake, sin importar el nombre, porque me enamoré de tu corazón, no de tu cuenta bancaria. ¿Eso es un sí? Es un sí, respondió Elena, y cuando Jacob se puso de pie para besarla, la multitud estalló en aplausos. 6 meses después, Elena y Jacob se casaron en el rancho que ahora se llamaba Nuevos Horizontes, una ceremonia simple pero hermosa a la que asistieron vaqueros y millonarios por igual. María, completamente recuperada gracias a la mejor atención médica disponible, fue la dama de honor. La cooperativa que Elena había propuesto se había convertido en un modelo para toda la región. Los trabajadores recibían participación en las ganancias, atención médica garantizada y oportunidades educativas para sus hijos. La productividad había aumentado dramáticamente cuando las personas comenzaron a trabajar para sí mismas en lugar de solo para un salario. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jacob una noche mientras observaban el atardecer desde el porche de su nueva casa. ¿De qué?, respondió Elena, acurrucándose contra su lado. De cambiar tu vida tranquila por toda esta complicación. Elena sonrió, pensando en todo lo que había cambiado desde aquella primera mañana cuando había notado algo diferente sobre Jake. La vida tranquila está sobrevalorada, dijo finalmente. Prefiero una vida con propósito, incluso si viene con complicación. ¿Y yo tengo algo que ver con ese propósito? Elena se volvió para besarlo suavemente. Tú eres la mejor parte de ese propósito, Jacob Whitmore III, pero también eres solo el comienzo. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo del desierto, Elena reflexionó sobre el hecho de que había comenzado como una cocinera que no sabía que uno de sus vaqueros era millonario, y había terminado como socia igual en uno de los imperios más innovadores del territorio. Pero lo más importante era que había encontrado el amor verdadero con un hombre que la valoraba no por su herencia recién descubierta, sino por la mujer fuerte y compasiva que había sido desde el principio. Y en la cocina de la casa nueva, Elena mantenía una pequeña placa que decía: «El trabajo honesto dignifica al ser humano», un recordatorio de que sin importar cuánto cambiaran sus circunstancias, los valores fundamentales que la habían guiado hasta ese momento seguirían siendo su brújula para el futuro. Déjanos en los comentarios la palabra nobleza junto al lugar desde donde nos ves. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia de amor y justicia. Y ahora sigue con la siguiente historia que ya te está esperando en esta lista. No tienes que buscar nada, solo da clic y déjate llevar aquí en Historias del Ayer.